Hagamos que las cosas pasen. Estamos en un tiempo de OAFI, de la Fundación Internacional para la Artrosis. OAFI. Estamos con su presidente, con el doctor Josep Vergés. Doctor Vergés, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo. Doctor Vergés, me gustaría que hiciéramos un poquito de memoria y nos fuéramos al pasado mes de junio, al Ministerio de Sanidad, en la sala Ernest Lluch, concretamente. Aquella podríamos decir que fue la puesta de largo de OAFI ante el mundo. Pues sí, fue una puesta a largo y además muy agradecido al Ministerio de Sanidad por dejarnos hacer toda una jornada tan bonita como la que hicimos. Y además agradecer al Ministerio de Sanidad en aquel momento, pues al doctor Castro de Secretario y sobre todo al doctor Carlos Lenz y a todo su equipo que hicieron lo posible que pudiéramos hacer una jornada muy bonita. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ahora ya en las tarjetas de visita hay que alargar el cargo. Pues aprovechando todo esto, lo que queríamos decir es que el doctor Carlos Lenz, nuestro buen amigo el doctor Carlos Lenz, que ha sido durante mucho tiempo su director general de la calidad del medicamento y también de todos los productos farmacéuticos, es un hombre, porque muchos médicos tienen una doble afición. O sea, son unos apasionados de la medicina, pero hay quien pues hace colecciones, hay quien sobre todo toca música, tocan la guitarra, están en un conjunto, y muchos que escriben libros. Y el doctor Lenz, de bibliografía, tiene amplia y larga. Y el último libro son Oleadas de Esperanza, que qué caramba, al menos solamente por el título y en el momento en el que estamos, oír Oleadas de Esperanza ya es algo que nos gusta comentar. Así que damos la bienvenida, saludamos vía telefónica al doctor Carlos Lenz. Doctor Lenz, bienvenido. Buenas tardes y muy agradecido por invitarme a este programa, especialmente estando ahí ese gran amigo que es Josep Vergés. No sabe usted lo contento y lo agradecido que sigue estando tanto él y yo como que también tuve la oportunidad de estar ahí, de lo que hizo usted por OAFI, por nosotros el pasado mes de junio, doctor No Lenz. Es nada, para eso estamos. Oleadas de esperanza, unas oleadas de esperanza donde el antibiótico es la gran esperanza o el antibiótico es el gran enemigo, doctor Lenz. En los tiempos de la novela el antibiótico era la grandísima esperanza, ¿seguro? La solución de vida para muchísimos pacientes, millones de pacientes en todo el mundo. Fíjese que muchas veces hay gente que pregunta, oye, de todos los avances, de todos los inventos de la medicina, ¿cuál es el más importante? Y hay muchos que están entre el antibiótico y la anestesia, por ejemplo, ¿no? Bien, hombre, evidentemente hablar de cirugía sin anestesia fíjese. Es básicamente imposible, sí. Pero también podríamos decir que los antibióticos, aparte de esa función curativa, que fue espectacular hace medio siglo largo, pues también hoy, por ejemplo, en la moderna cirugía, pues una cirugía sin los anticuerpos, sin los antibióticos modernos, pues sería, no voy a decir imposible, pero sí muy difícil. O sea, hoy día ya hay tantísimas intervenciones terapéuticas que se coordinan unas con otras que destacar una por encima de las demás es difícil. Pues le voy a dar otra alegría, porque si dice que está encantado de que está aquí su gran amigo, el doctor Josep Vergés, supongo que también estará encantado porque le está escuchando su otra buena amiga, la doctora Amalia Lafuente, a la que conoce usted muy bien. Doctora Lafuente, el doctor Lenz. Escritora. Hola, Carlos. Amalia, hermosísima, ¿cómo estás? Me he leído todo el libro y estoy esperando que vengas aquí en julio para comentarlo, porque tengo muchísimas ganas de intercambiar opiniones. La verdad es que me ha encantado, Tienes una capacidad de escribir bien, y la documentación fantástica. Incluso te diría que para una novela histórica lo más difícil es situar también el pensamiento de aquella época y la moralidad de esa época, y es lo más difícil de todo, y creo que lo has conseguido ampliamente. Me ha encantado.
Pues muchas gracias por esas palabras. Me deja sin capacidad de réplica. Fíjese, ya ven, dos farmacólogos, porque la doctora Lafuente también es farmacóloga clínica, es doctora, pero también es también escritora, lo que decía antes, ¿no? De esa doble vida a veces que tienen los médicos, doctora Lafuente. Incluso yo he leído en algún sitio, doctor Lenz, que para usted la literatura, el escribir, es su amante. A ver, hay por ahí un dicho... Eso lo he leído yo, ¿eh? Sí, pero es que hay un dicho de un escritor ruso, a ver si me viene a la cabeza, sí, que venía a decir: la medicina es mi esposa legal, correcto, la literatura mi amante. Eso es lo que he leído, efectivamente. Eso lo recogí, ese dicho, sí, lo recogí yo, sí, en un ensayo que publicó Plataforma, que se llama Médicos con buena letra. Entonces, en alguno de los capítulos se recogió esa cita de un escritor ruso del romanticismo, pero a ver si me sale el nombre. Chekhov. Pero sí. Chekhov. Sí. Sí. La doctora Lafuente ya nos apunta, Chekhov. Sí, Anton Chekhov, exacto, sí. Doctor Lenz. O Chekhov, que diríamos en español. Usted este libro lo ha escrito pensando en el gran público, porque hay veces que hay médicos que escriben pensando para médicos y con literatura para médicos. No, usted lo ha escrito en un contexto histórico muy bien, como decía la doctora Lafuente, y pensando en todo el mundo. Y cuando pensamos en todo el mundo, pensamos en el paciente. ¿Era en esa persona en la que usted pensaba cuando iba escribiendo folio tras folio hasta un libro que tiene más de 350 páginas? Normalmente, con alguna excepción, siempre escribo pensando en divertir al lector. Está muy bien. Y no tanto en una audiencia concreta. Intento escribir libros que puedan ser leídos y disfrutados por cualquiera, en principio. Por ejemplo, si en este libro, Oleadas de Esperanza, yo me hubiera dirigido a las profesiones sanitarias, sí, pues habría puesto muchísimas más citas, claro, por ejemplo, de antibióticos. Al final del libro hay una tabla de todos los antibióticos que se han descubierto y utilizado en medicina hasta la fecha. Sin embargo, en lo que es en la novela, creo que nos limitamos a 4 o 5 solamente, porque de otra forma el lector no sanitario pues se encontraría pues un poco desubicado por una montaña de datos biomédicos y probablemente perdería el hilo de la lectura. Sí, yo escribo pensando en todos los lectores. Me permitió esa licencia para poder decirle que aquí hay otro buen amigo de usted. Esto parece el sorpresa. Van apareciendo amigos. Antonio Bernal, presidente de la Alianza General de Pacientes. Ahí está, Antonio, señor Bernal. Buenas tardes, don Carlos. Antonio, qué gusto oírte. Qué gusto oírte, sobre todo en esta época, después de lo que nos ha tocado pasar juntos. Pues sí, la verdad. Ahora mismo 4 años. La verdad es que sí, he hecho mención anteriormente con los contertulios y realmente he tenido que expresar la cruda realidad de lo que nos tocó vivir y de que la humanidad que encontramos en Carlos Lenz y sobre todo la visión de siempre mirando para el paciente. Por tanto, creo que si dentro de los gestores para el buen hacer de la sanidad hay alguien que mire por los pacientes y mire por los ciudadanos en general, sin ningún lugar de dudas, esa persona tiene nombre y ese es Carlos Lenz. Me siento muy orgulloso de haber compartido toda esa época contigo, de haber convivido y haber tramitado todo dentro de lo más del orden. Y sinceramente, mi más sincera enhorabuena por este libro, el cual tengo que recomendar para que quede claro que no es porque lo haya hecho una persona de la entidad científica que tú tienes, que no es para científicos, sino que puede llegar perfectamente a cualquier ciudadano, a cualquier persona, sea paciente o no sea paciente, porque el otro día comentaba en una reunión que pacientes al final seremos todos, ¿no? Sí. Entonces, que vale la pena tocar y leer esta novela escrita desde lo más profundo del corazón, seguro, y desde luego, con una gran sabiduría. Carlos, un fuerte abrazo, me siento muy contento y muy orgulloso de haber participado contigo en tantas cosas. Muchas gracias, Antonio. El sentimiento es mutuo.
Oleadas de esperanza, y quiero decirle, doctor Lenz, que todo esto que está oyendo, yo lo he oído antes fuera de antena, ¿eh? O sea, que es decir, que todo eso se dice desde lo más profundo del corazón. Doctor Vallés. Bueno, yo totalmente suscribo lo que se ha dicho, ¿no? Dijéramos, de Antonio Bernal y de la profesora Amalia Lafuente. Realmente, pues, la experiencia que tiene el doctor Lenz como médico, farmacéutico, y además tiene un gran conocimiento, porque ha estado profesionalmente en diferentes sitios, y esto te da mucho criterio, ¿no? Y siempre en el campo nuestro, por ejemplo, Ricardo, campo de la artrosis, tenemos que estar muy agradecidos, los pacientes artrósicos, al doctor Carlos Lenz, ¿no? Siempre se ha preocupado mucho de esta enfermedad. En el caso de la OAFI, no le pagaremos nunca, sinceramente, lo que ha hecho por ayudarnos, no solamente en el Congreso, sino en preocuparse por los pacientes. Es un hombre que conoce muy bien todo el sector del país, desde los pacientes, las sociedades científicas, médicas, la administración, ha sido director de la Agencia de Medicamento. O sea, que es una persona de un nivelazo, ¿no? O sea, es un gustazo estar con él, y tan humana y tan sencilla. Encima, cuando, por ejemplo, escribe, el caso del libro, que es un libro muy, muy interesante, pues hace una narración del mundo del antibiótico en España, que también es muy importante. En España, curiosamente, pues el antibiótico, Carlos, podrás decir, ha sido pionera en muchos aspectos, O sea que... Y después... Sí, lo fue. Yo lo viví en primera persona. Pues explícalo, que puede ser muy interesante, Carlos, ¿no? Pues mira, al final del libro hay una discreta galería de fotos, y hay alguna de mi visita, la visita que hicimos mi editora y yo a Antibióticos de León, a la planta, cuya construcción y creación se narra en la última parte del libro, ¿no? Sí, sí. Y en particular, a mí me emocionó ver que seguían allí los antiguos reactores de principios de los años 50, reactores de 50.000 litros de fermentación. 50.000 litros hoy puede parecer poco, pero a mí, a final de los años 70, cuando yo me iniciaba en la industria farmacéutica y tenía que pasar mucho tiempo en Japón, pues recuerdo que la pregunta más frecuente que me hacían las firmas de antibióticos de Japón, en aquella época básicamente Fujisawa, era: ¿cómo pueden ustedes, por la empresa Antibióticos S.A., cómo pueden ustedes fermentar en esos volúmenes, cuando aquí nos cuesta pasar de 20.000 litros? Bueno, pues eso pasaba, ya lo digo, hace 70 años casi. Entonces, ese tipo de cosas le van tocando a uno, porque aquella era una época, la época de la Constitución, en que pensábamos que todo lo que había fuera de España era mejor que lo que teníamos aquí, y no era cierto. Sí, sí, entonces verdad. yo era muy joven en aquel momento, pero me fui dando cuenta de muchas cosas buenas que había en España y que los españoles, un tanto pacatos, no valorábamos. Sí. Esa es una de las grandes experiencias que de alguna forma yo he querido plasmar en esa novela. Doctor Lafuente, para la última pincelada, que ya estamos fuera de tiempo. Bueno, cuando hablabas que los médicos y en general los profesionales de la salud somos siempre han sido muy humanistas, la palabra es esa, que cultivas esas otras partes de nuestro ser que sobre todo van relacionadas. En este sentido, yo creo que el protagonista de la novela, el Valdenava, es como uno de esos héroes clásicos, ¿no? de la novela médica de todos los tiempos, ¿no? Porque es un investigador brillante, pero no quiere dejar de ser médico. Eso es algo que te llega al corazón, ¿no? No quiere dejar de ver pacientes y necesita ese contacto continuo. Eso es una cosa que
que a veces preocupa de que se esté perdiendo. Yo creo que debemos intentar mantener esa calidad humana, que los médicos somos los profesionales que ante todo debemos poner esa faceta. Pues gracias, doctora Lafuente, gracias, doctor Vergés, gracias, señor Bernal, y sobre todo gracias, doctor Lens. Oleadas de esperanza. Recojo lo que decía antes la doctora Lafuente. Le esperamos en julio y, si es posible, antes, para que podamos saludarle, para que nos pueda firmar el libro y para que podamos hacer otra conversación, pero no a través del teléfono, sino con presencia del doctor Lens. Un abrazo fuerte, doctor, muchísimas gracias y enhorabuena. Oleadas de esperanza. Muchísimas gracias a usted y a todos. Hasta pronto. Nos vemos, señores, Adiós. cuídense mucho. Hasta Buenas tardes. pronto.